Vamos a entrar ahora mismo en la conversación un tanto más, no sé si llamarle seria, porque estas son cuestiones también serias, pero bueno, al menos desde el punto de vista informativo, un poco más serias. Vamos a sumar aquí a nuestro programa a un amigo de esta casa, el abogado Jesús Novo. ¿Cómo está usted, querido amigo? Muy buenas, bueno, buenas tardes. Le iba a decir buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Fantásticamente bien. ¿Cuál de esos objetos se va a comprar usted? Usted tiene bastante dinero. No, Usted no, puede no. comprar. La bicicleta, la bicicleta. Usted se compraría la bicicleta, abogado, ¿sí? Óyeme, te recuerdas que te dije que ganara qué partido iba a ser el campeón? Por, ¿Verdad que me lo dijiste? ¿Verdad que por tú poco, dijiste que Francia no iba a poder derrotar a Argentina? Pues mira, oye, voy a empezar a consultarte los números de la lotería, ¿eh? fíjate que traté de hacer unas apuestas y nadie me las aceptaba. Decía, estaba buscando a alguien que me quisiera aceptar una apuesta de que Messi iba a meter un gol de penalti y Ajá. nadie me lo aceptaba. Bueno, Nadie me pues, lo aceptó. bueno, pues mira, evidentemente tienes algún tipo de clarividencia al respecto, ¿no? Vamos a tener No, en no, cuenta eso para el no para futuro. todo, no para todo. Bueno, abogado, vamos a entrar en materia. Yo decía al inicio, dicho sea de paso, yo no sé si usted, no creo que habría entrado todavía al programa, que me pasó una cosa que lo conté en cámara, perturbadora al inicio de este programa, y es que empezando, estoy en vivo ya voy a comenzar a hablar y me empieza a sonar el teléfono y lo que tengo, le estoy dando las quejas a un abogado con toda intención. Y lo que veo en la pantalla de mi teléfono es Broward County Police Department. Imagínese usted cuando va a una corte de justicia y va a empezar a hablar delante de un juez en el momento más importante ya, ver una llamada del departamento de policía donde usted viva, automáticamente a cualquiera se le aflojan las piernas. Yo comencé a hablar y mi cabeza estaba completamente fuera de control. Y cuando tengo un momento, porque pongo un video y busco aquí, ¿sabe qué era? Una compañía que vende seguros y alarmas para las casas y que se están haciendo pasar por la policía de Broward. Increíble, Qué increíble. horror, ¿no? O sea, es publicidad engañosa, pero ya a un nivel brutal. Cuando he escuchado el mensaje, he dicho, esto es una aberración, me están vendiendo seguros y alarmas para la casa, pero haciéndose pasar por la policía. Bueno, tú sabes que hay programas que tú puedes bajar y tú puedes ponerle el número que tú quieres que le Claro, salga a la persona. O sea, que esto es, no, y eso lo usan mucho los telemarketers, lo usan mucho. totalmente. Vamos a entrar en materia, abogado. Yo les decía a los amigos que al inicio, cuando mencioné esto, que lo que está pasando es tan confuso, que es confuso para todos. Yo estaba viendo esta nota, por ejemplo, déjeme agregarle aquí un segundo, de Los Angeles Times, que dice, fíjese el encabezado y fíjese el primer párrafo, cómo hasta los propios periodistas que están cubriendo esto están admitiendo que hay confusiones. Dice, Corte Suprema bloquea temporalmente el retiro del título 42. Hasta ahí todo bien. Cuando usted sigue leyendo, dice, Washington, la Corte Suprema bloqueó temporalmente el lunes una orden que pondría fin a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 para los solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero dejó abierta, y aquí es donde viene la complicación, pero dejó abierta la posibilidad de que las medidas que han permanecido vigentes desde el inicio de la pandemia y han sido utilizadas para rechazar a cientos de miles de posibles solicitantes de asilo puedan expirar el miércoles, o sea, mañana. Abogado, haciendo un ejercicio, digamos, de la mayor concentración y la mayor capacidad comunicativa de que usted sea capaz, explíquenos qué está pasando. ¿Qué es lo que iba a entrar en vigor mañana? ¿Qué es lo que se ha frenado? ¿Y qué es lo que al parecer, de todas formas, podría entrar en vigor? Estoy de acuerdo que es muy confuso, Ernesto, y te voy a tratar de explicar a ver si se me puede seguir la pista, porque no estoy muy convencido de que cuando yo lo explique me entiendan completamente. Ok, en marzo de 2020 el presidente Trump decide instaurar este título 42 en el cual decía, por un problema de seguridad nacional, no vamos a permitir que la gente entre a la frontera sur, vamos a rechazar a todo el mundo, no importa que vengan a pedir asilo, no queremos a nadie. Ok. Los viran para atrás. En agosto del 2021 el presidente Biden adopta esa posición del presidente Trump. Sin embargo, en abril perdón, en abril de este año, del 22, 22. Biden decide que lo va a retirar. Dice, ok, se acabó, no vamos a seguir con esto porque en realidad esto es un problema. Y anuncia que van a quitarlo. Sin embargo, lo demandan en las Cortes Federales
para que continúe, porque dice, básicamente la razón por la que dan, por la cual lo demandan es que no dio suficiente notificación a los estados que estaban implicados con esto y que retirar el título 42 iba a causar un caos en la frontera. Bueno, una corte le dice, sí, tiene razón a los demandantes, tiene razón, usted, el gobierno no lo hizo como tenía que hacerlo, por lo tanto, no vamos a permitirle que la levanten. Y hacen una orden en la cual prohíben el levantamiento. O sea, el gobierno, se estaba afirmando que se iba a quedar vigente el título 42. Correcto. La Corte decide que se quede permanente, no permanente, pero que se quede. Que se quede no permiten momento, que el gobierno lo levante. El gobierno apela, y esa apelación, por cierto, después se convirtió en una cuestión, lo que se llama moot, sin efecto, porque otro grupo, un grupo de 8 familias que habían cruzado la frontera, demandan entonces ahora al gobierno de Biden, lo cual es interesante, ¿no? Porque el gobierno de Biden está diciendo, nosotros queremos terminar con esto, sin embargo, un grupo de una familia demanda al gobierno diciendo, tienen que quitar ese título 42, eso es un desastre. Y una corte le dice, tienen toda la razón, esto no puede ser así, y le ordena que para el 21 de diciembre se elimine el título 42. Todo esto estaba muy bien hasta ahora, ¿no? O sea, Trump lo pone, Biden lo adopta, después decide quitarlo, lo demandan, apelan, pero ahora viene otra demanda más, que es esta demanda que no tiene nada que ver con la inicial. En esta demanda, la corte decide que sí, que tiene razón los demandantes y que hay que quitarla. Es una corte una corte federal de Washington, D.C., el juez Sullivan, y dice, hay que quitar esto. Ahora, 19, los gobiernos de 19 estados fronterizos, y no todos fronterizos, porque sabemos que no todos están en la frontera sur, pero de 19 estados, los más afectados, deciden pedirle a la Corte Suprema que bloquee esa orden del juez Sullivan que decía que había que levantar el 21. La Corte Suprema, ¿qué hace? La Corte Suprema lo escucha y dice, ustedes tienen razón, esto se ha tomado muy a la ligera. No es que la Corte Suprema no está diciendo, no vamos a permitir que se levante, lo que está diciendo es, temporalmente vamos a poner lo que se llama un stay, vamos a parar esa orden que tenía que levantarse el 21 para que los estados, estos 19 estados permitan, o sea, para permitirle a ellos que ellos vengan y pongan su argumento y digan por qué esto debe continuar. Y de nuevo, el argumento que están diciendo los estados es exactamente el mismo de antes. Va a causar un caos en la frontera, la gente va a entrar, tú sabes, desenfrenadamente. Pero eso es lo que está pasando ahora. No es que la hayan parado del todo. Le están dando un chance para que haya el argumento, vengan unos argumentos delante de la Corte Suprema y entonces la Corte Suprema va a decidir si la orden de juez Sullivan se mantiene o si sencillamente se retira. Por eso es que es un poco confuso, ¿no? La gente piensa de que no es final. No, claro que no es final. La Corte Suprema tiene que decidir todavía en pleno sobre esta cuestión, porque quien dio la orden de pararlo es el jefe de la Corte Suprema. O sea, el juez Roberts fue el que dijo, no, vamos a parar esto para que tengamos un chance de escucharlo la corte completa y entonces decidimos. Eso es lo que está pasando. Desgraciadamente, usted lo ha explicado, no, yo le confieso, usted ha hecho un esfuerzo sobrehumano y lo ha conseguido. Al menos yo he logrado entender la cronología. Me imagino que las personas que nos están viendo también. El problema no es ese, el problema es que esto me confirma una vez más algo que hemos hablado en este programa con usted, y es el desconcierto general que hay en el sistema migratorio ahora mismo. O sea, estamos hablando de un nivel de desastre organizativo que uno se pregunta ¿a dónde van a llevar esto? ¿Cuál va a ser el camino? Porque es muy complicado, ¿no? O entender ahora qué se quiere hacer en este país, ¿verdad? Es que lo que pasa es que hay demasiadas fuerzas que quieren cosas diferentes. Por ejemplo, o sea, en la cuestión de los cubanos específicamente, los demócratas sabemos, teniendo un acercamiento con el gobierno cubano, y entonces, como hizo el presidente Obama anteriormente, entonces están tratando de quitarle los beneficios a los cubanos. Pero por otro lado, los republicanos, que son de por naturaleza anti-inmigrantes, están como, no quieren totalmente apoyarlo, pero no quieren tampoco, o sea, hacer lo contrario, porque ellos quieren que se pare un poco la cuestión de la inmigración. El tema, no, vamos a ser realistas. El tema de los cubanos, particularmente, desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que casi hay consenso bipartidista. En un momento en el que en este país cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo en todo, en ambos partidos, con el tema de frenar un poco la entrada de cubanos y sobre todo frenar un poco la entrada, vamos a recordar, muchos son cargas públicas, eso no es mentira, muchos están costándole dinero a los Estados Unidos.
Y a los gringos tú les puedes afectar en casi cualquier cosa menos el bolsillo. Cuando afectas el bolsillo, usted lo sabe mejor que yo, abogado, lleva toda su vida aquí. Ahí es donde viene el problema. Entonces casi hay un consenso. Y si vamos a ser honestos, nosotros somos cubanos, nosotros queremos ayudar a los nuestros, pero siendo realistas desde un análisis desapasionado, lo cierto es que estamos hablando de un éxodo masivo, un éxodo descontrolado que ningún país, ni siquiera este, puede permitirse. Eso es cierto. Ahora, no, sí, dígame. Es así, no. Te iba a hacer una analogía cuando durante la Segunda Guerra Mundial, que los judíos salían huyendo de Alemania, y tenemos el caso del barco San Luis, ¿no? Que no lo dejaban atracar a ninguna parte. Y era una cuestión muy parecida. O sea, el gobierno americano no quería controlar un poco la inmigración. Y ahora están haciéndolo exactamente igual. No es que los cubanos no tengan razón de venir a los Estados Unidos, como tenían exactamente los judíos de escapar de Alemania. Pero la cuestión es que hay que de alguna forma controlar esto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no puede ser así completamente como les dé la gana a la desbandada y ya. La pregunta es, ¿qué cambiaría en el trámite, en el proceso a la hora de cruzar la frontera? Vamos a traducirle este galimatías, este laberinto a las personas que, vienen en camino o están saliendo, porque ahora mismo en Cuba hay gente saliendo para Nicaragua, para cruzar frontera acá todo el tiempo. Eso es una realidad. Y la función nuestra, al menos mía como periodista y suya como abogado, no es ni frenar esto. Nosotros, en mi postura es informar y la suya es ofrecer asesoría sobre la base de lo que la ley permita. A otras agencias y a otras autoridades les corresponderá frenar o no ese éxodo. Eso es una realidad. Exacto. ¿Qué cambiaría, abogado, si se quita el título 42? ¿Le sería más fácil a los cubanos entrar, a los inmigrantes? Pero bueno, la mayor parte de nuestro público es cubano. ¿Les sería más fácil entrar? ¿Qué hay vigente que les favorece y que no les favorecería? Vamos a tratar de explicar qué cambiaría. Eso, lo más interesante que tiene todo esto, Ernesto, es que básicamente a partir de abril, a pesar de que el título 42 se mantenía ahí, o sea, estaba todavía vigente, en la frontera no se le estaba regresando a casi nadie, o sea. Correcto. Pero existía el problema. ¿Cuál era el problema? De que si lo querían hacer, lo hacían. Y sabemos que hubo mucha irregularidad. Te dejaban pasar a uno, después decían que no iban a dejar pasar a nadie, después dejaban pasar a algunos, después hacían miedo creíble y el que no lo pasaba. Entonces, básicamente, lo bueno que tendría levantar el título 42 es que va a haber un poco de claridad en cómo se van a hacer los procesos en la frontera. El hecho de que va a venir una avalancha de personas, si la avalancha está entrando ahora, no creo que va a haber tal diferencia. En mi opinión, como te digo, de una forma práctica no creo que va a haber diferencia, honestamente. Claro, estando el título 42, existe siempre el peligro de que, bueno, vamos a cerrar y se acabó. Y nos basamos en la seguridad nacional y no pasa nada. Pero sabemos, primero de todo, el COVID hace rato que ya no es un factor. Claro. Okay, ahí sabemos que están habiendo resurgimientos, pero en realidad no es una cosa seria el COVID como lo fue hace un par de años atrás. Por lo tanto, yo creo que a la larga la Corte va a decidir que el título 42 se tiene que levantar porque todo va a volver a la normalidad y entonces vamos a tener un poco de claridad sobre cómo se van a aplicar las cuestiones en la frontera. ¿A usted le parece, abogado? Y es la última pregunta sobre este tema porque hay otro tema que quiero por lo menos consultar con usted. ¿A usted le parece que en un futuro próximo exista la posibilidad de regresar al momento en el que cubanos y no cubanos, todo el mundo tenía que esperar en la frontera? ¿Le parece a usted que eso puede volver a ocurrir? Hay muchas personas preocupadas con eso. Hay planes para que suceda eso. Se está hablando de que posiblemente para los cubanos, haitianos y nicaragüenses se va a instaurar un tipo de programa parecido al de los venezolanos, de que, o sea, se le va a permitir que alguien los patrocine, pero se van a dar una cantidad limitada. Pero entonces, si tú entras a la frontera, no te van a dejar entrar. En mi opinión, eso es ilegal. Lo he dicho en otras veces. Me parece que viola las leyes internacionales de refugiados. Y por supuesto, ya se han puesto demandas anteriormente en cuanto a estas cuestiones. Cuando el presidente Trump lo quiso hacer, si ahora lo hace el presidente Biden, creo que va a ser exactamente igual. En realidad, algo hay que hacer. Honestamente, algún tipo de provisión, algún tipo de medida se tiene que tomar porque esto no lo puede sostener nadie. Esto es insostenible, completamente. Déjeme mostrar un video sobre ese tema antes de pasar al siguiente, por cierto. Aplazado el levantamiento de una medida que permite la expulsión de migrantes en Estados Unidos.
La Corte Suprema estadounidense bloqueó el lunes una orden que debía suspender esta semana la eliminación del llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar protocolos anti-COVID para impedir la entrada de millones de migrantes. El mecanismo fue implementado por el expresidente Donald Trump y el gobierno del actual mandatario Joe Biden lo ha seguido aplicando. Un tribunal inferior ordenó al gobierno de Biden suspender el Título 42, y la Casa Blanca pidió un plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo, para prepararse ante el aumento previsto de migrantes. Sin embargo, 20 estados pidieron a la Corte Suprema atraer el caso, argumentando que poner fin a la medida provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los cruces fronterizos de personas podrían triplicarse a 18,000 por día. La administración Biden, a favor de mantener la normativa, advierte que incluso si fuera derogada, continuarán las expulsiones de migrantes que ingresen de manera irregular. Mientras tanto, miles de personas esperan desde hace semanas en distintos puntos de la frontera con México una oportunidad para pedir asilo. Mi problema con esto es, siendo totalmente honesto, que no se está cumpliendo nada. Y cuando digo nada, es literalmente nada. Está vigente un título 42 y en la práctica los números de personas que están regresando, devolviendo, son casi ridículos en comparación con los que están dejando entrar. Entonces, ¿para qué lo tienen vigente? O sea, yo creo que es un irrespeto del sistema a sí mismo, abogado. No, te voy a decir, hasta el reportaje, cuando tú lo escuchas, suena como que la petición del presidente Biden es la que los estados están ahora diciendo que se pare. Y en realidad no es así. No es así. Es otra demanda que se puso. Es una demanda diferente con 8 familias que el juez Sullivan fue el que mandó a que se levantara el día 21. O sea, hasta los periodistas yo creo que se confunden porque es un poco confusa la situación. Está confuso. Yo lo dije al principio. Imagínate tú, yo que para colmo estoy empezando el programa con una llamada del Departamento de Policía de Broward en vivo. Pero además estoy de acuerdo contigo en que el hecho de que estaba el título 42 puesto sencillamente no se estaba aplicando. Es la realidad. Pero si ellos mismos, cuando digo ellos, estoy refiriéndome al sistema en sentido general, no están cumpliendo con sus propias directrices, no podemos aspirar a que nadie las cumpla. O sea, la realidad del caso es, y yo en esto me he disgustado, por no decir un término un poco más soez en cámara, con el hecho de que conscientes o inconscientemente han estado estimulando la inmigración irregular y entonces las personas, al menos en el caso de las familias cubanas, las personas que han seguido la ley, las personas que han esperado pacientemente por sus reclamaciones, han tenido que pasar calvarios y procesos administrativos después de que les han hecho sus entrevistas. Entonces no es justo. No es justo porque lo que estás haciendo es incentivar precisamente la irregularidad. En eso me tienen a mí como un opositor total. Me parece un comportamiento inaceptable de nuestro sistema. Lo tengo que decir así, abogado. Yo respeto las leyes. Yo los admiro a ustedes por ejercer, ¿no?, bajo el imperio de la ley. Me habría gustado, por cierto, estudiar leyes, abogacía. Después, a lo largo de mi vida, he ido descubriendo que me habría gustado. ¿Estás a tiempo, Ernesto? Bueno, puede ser. Ya con 38, no sé si estudiar otra carrera ahora mismo. ¿Usted cree que sí? Pues claro que sí. Me lo voy a pensar porque me gusta. Sé que me gusta el terreno de las leyes, el terreno de los litigios, ¿no? Yo soy un discutidor perpetuo. Entonces, bueno, quiero consultarle otro elemento que conversamos ayer. Yo, para las personas que vieron el programa de ayer, por cierto, me comuniqué con Magdiel Jorge Castro. Él muy amablemente me respondió, pero evidentemente hoy le fue imposible entrar por la hora del programa. A esta hora sé que para muchas personas es complicado, pero bueno, lo que está pasando con este muchacho abogado y que yo quiero consultarle a usted es lo siguiente. Vamos a escuchar un momentico, un fragmentico de lo que él dijo. Él está en Bolivia, pero fíjese lo que ha pasado con él. Hola, buenas. Primera vez que hago este tipo de directas. Creo que la situación lo amerita. Mi nombre es Magdiel Jorge Castro. Soy activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba. El día viernes fui citado por el órgano de migración de Bolivia a comparecer en sus oficinas, donde estoy. En estos momentos acabo de salir de la oficina migratoria con una
orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia que debo cumplir en 15 días. El motivo es mi activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en mi país. El Estado Plurinacional de Bolivia, utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de un Estado de derecho, de una democracia como es Bolivia, a un ciudadano por sus opiniones políticas. Yo creo que ustedes deben saber como yo que esto es extremadamente grave lo que... Abogado, yo puse ayer el video completo y le quiero consultar a usted un primer aspecto. ¿Sería este un motivo plausible, digamos, fácil de presentar para una solicitud de asilo? Una persona que está en esta situación, que además tiene la evidencia de que lo están expulsando de Bolivia por expresar sus posturas anti gobierno cubano, anti dictadura cubana. ¿Cómo sería visto eso por las leyes aquí en Estados Unidos? Claramente él tiene un caso de asilo que puede presentar en los Estados Unidos. En este caso, él vivía en Bolivia, pero Bolivia lo está expulsando. O sea que ya es claro que en Bolivia él no tiene esa seguridad. Le dieron 15 días, por cierto, para salir del país. Lo cual es vergonzoso, honestamente. O sea, que Increíble, el gobierno de ¿no? Bolivia, que es un país, como decía él, un país democrático, sencillamente porque él está hablando en contra del gobierno de Cuba, está en las redes poniendo sus opiniones y que lo manden a salir. O sea, honestamente es vergonzoso. Me da Le una dieron pena 3 tremenda. días. Imagínese usted, yo lo dije ayer, le dieron 15 días para salir y le dieron 3 días por si quería presentar algún recurso de apelación. 3 días. 3 días yo le doy a usted, que es abogado, que lleva toda la vida en esto, 3 días para preparar un recurso de apelación y eso es ponerle a usted casi imposible. Es imposible. Imagínese para una persona, para un joven, sin los recursos y sin la capacitación para esto porque no es un abogado. Definitivamente él tiene un caso de asilo para presentar aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente, no sé si va a poder entrar de una forma legal por el aeropuerto, si va a tener que entrar por la frontera o cómo. Pero definitivamente él va a tener un caso viable de asilo aquí. Eso no hay duda de eso. Hay maneras, y esta es la última pregunta para terminar con usted y no abusar de su generosidad, como siempre digo. Hay maneras, ¿tiene usted algún tipo de conocimiento de cómo puede denunciarse legalmente esto ante Cortes de Justicia Internacional? O sea, el hecho de que, porque no es una persona que ha cometido ningún acto vandálico en Bolivia, no es una persona acusada de ningún delito, más allá, yo le voy a decir la verdad. Este muchacho, yo veo el Twitter de él todo el tiempo. Por eso ha sido tan llamativo el caso, porque es muy bueno recopilando información, es muy bueno publicando fragmentos de video de las comparecencias de Díaz-Canel, de varias figuras públicas en Cuba, y te las pone, y entonces emite un pequeño comentario al respecto. En eso consiste todo. Cuando decimos activista y cuando él mismo dice activista, no estamos hablando ni siquiera de una persona que tenga demasiada presencia en las calles de Bolivia, no, estamos hablando en internet. ¿Hay maneras de hacer algún tipo de denuncia formal y que alguien la vaya a escuchar? No, él puede presentar una denuncia en contra del gobierno boliviano en las cortes internacionales. O sea, de nuevo, esto es una violación clara de las leyes de refugio a las personas que sufren persecución. Me parece que él debería presentarlo en realidad, porque todos sabemos que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Evo Morales y en su momento Ecuador y en su momento más o menos uno que otro gobierno hispanoamericano ha sentido simpatía por el gobierno cubano y se han querido congraciar con ellos. Pero que lleguen al extremo de el actual presidente de Bolivia es simpatizante abierto de la dictadura cubana y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Son los 3 dictadores que tienen algunos de sus adláteres y admiradores más públicos o menos públicos. Eso para mí está más que claro. Sí, eso no hay duda, pero que lleguen al extremo de mandar a salir a una persona y que lo manden a una persecución segura, porque básicamente mandarlo de regreso a Cuba sabemos que en Cuba, o sea, no la va a pasar muy bien. Lo más probable es que llegue con la nueva ley que se pasó hace un par de años, creo, no me recuerdo cuándo, posiblemente va a ir preso, porque esto es una violación, porque no importa donde tú cometas la actividad en contra del gobierno, eso se considera un crimen. Totalmente. Y si te detienen donde sea, vas preso en Cuba. O sea, esto es claro. Me parece que el gobierno boliviano ha actuado de una forma muy antidemocrática, con muy poco de los valores que se supone que deban estar fortaleciendo y que deban proteger
en vez de machacarlos. No, yo tengo que decir algo con respecto a que Bolivia es un Estado democrático, es un Estado de derecho, él lo dice y usted lo respalda, yo también, pero en la práctica no se están comportando como tal. O sea, exacto, en la teoría es un Estado de derecho, en la teoría es un Estado con separación de poderes y con respeto a los derechos humanos. En la práctica lo que estamos viendo es una violación de esos propios fundamentos, pero más que obvia. Además, abogado, muchísimas gracias por su explicación. Voy a recordar para siempre que usted fue capaz de explicar el laberinto del título 42. Usted hizo una explicación cronológica que yo dije, bueno, ok, con esto, más que esto no se puede hacer. Porque el nivel de complejidad es tremendo y de desconcierto, como siempre digo, ¿no? La cuestión es que, o sea, nosotros lo seguimos, hemos seguido el proceso desde el principio y por supuesto a cada paso nos hemos dado cuenta, por eso que lo tenemos, o sea, está internalizado y lo podemos expresar después de una forma más o menos. Por lo menos legible y comprensible. ¿Cómo los pueden contactar, abogados, los que quieran asesorarse con ustedes en Gallardo Law Firm y particularmente con usted? ¿Cómo no? Pueden llamarnos al 305-261-7000, 305-261-7000. También tenemos en la página web, nos pueden escribir. Tenemos unas muchachas que enseguida le contestan en el chat. Y en la página web no un robot, es un ser humano que va a interactuar con usted. Una muchacha y muy agradable, por cierto. Así que, o sea, va a escucharlo con paciencia y lo que usted diga, le van a dar una cita en caso de que esa sea la situación. El sitio web es www.gallardolawyers.com, pero sencillamente si pone Gallardo Law, enseguida lo va a llevar ahí. Fantástico, abogado, que pase un lindo día y si no nos hablamos por estos días, pues felices fiestas, feliz Navidad y bueno, sí, para antes de la semana que viene sí vamos a ver, pero bueno, antes del fin de semana que hija la Navidad, que la pase formidable junto a su familia. Lo propio para ti, Ernesto, nos vemos, cuídate. Un abrazo para todos los amigos de Gallardo Law Firm. Jesús Novo, gracias por su asesoría y hasta la próxima. Ahí entendieron ustedes, me imagino, todo lo que puede estar en juego. La mayor complejidad de todo es comprender que desgraciadamente no hay un camino claro y que desgraciadamente, señor, cuando usted es inmigrante, sus derechos van en el aire, ¿no? Sus derechos desafortunadamente son bienes no tan tangibles y usted está a merced de quien lo quiera acoger y de cómo y de cuándo lo quiera acoger. Por eso nadie debería ser un inmigrante forzado. Nadie debería ser un inmigrante por desesperación. Todo el que quisiera irse de su país que fuera porque lo había planificado bien, porque tenía una ruta, una hoja de vida y no porque necesitó salir desesperadamente como tantas personas están haciendo.